Cuando mi hija se divorció, mi nuera se burló. No es ninguna sorpresa, ella nunca pudo complacer a un hombre de verdad. Los parientes asintieron. Mi nieto añadió: algunas mujeres nacen para ser unas fracasadas. Entonces, mi nieta de 8 años se acercó a ella y dijo: abuela, tengo grabado algo especial. Tocó la pantalla de su tablet y mi nuera se quedó helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me senté en la sala llena de gente. Las risas y conversaciones sonaban como una música interminable, pero mi corazón estaba pesado. Éramos 3, yo, Isabel y mi pequeña sobrina Lucía, como si nos hubieran empujado a un rincón del mundo, acurrucadas junto a la vieja mesa de madera al final del cuarto. Las miradas curiosas de los parientes, las sonrisas forzadas de los invitados, todo era como agujas invisibles clavándose en mi piel. La sala de mi casa, que alguna vez estuvo llena de risas en los días festivos, ahora tenía un ambiente extraño. Todos intentaban aparentar alegría, pero yo sabía que detrás de los saludos había susurros sobre Isabel, sobre su matrimonio roto, sobre los días de sufrimiento que había tenido que soportar. Tomé la mano de Isabel bajo la mesa. Estaba helada, sus dedos delgados se apretaban con fuerza como si tratara de aferrarse a una esperanza frágil. Lucía, mi pequeña sobrina de apenas 8 años, estaba sentada junto a su madre, abrazando con fuerza la tableta como si fuera su única amiga en esa habitación. De pronto, un sonido agudo resonó, cortando todo el bullicio. El choque de copas de cristal, tan nítido como un cuchillo. Levanté la vista y sentí que el corazón se me encogía al ver a Verónica, mi nuera, ponerse de pie en medio de la mesa. En su mano sostenía una copa de vino tinto que brillaba bajo la luz del candelabro, destacando la sonrisa fría en su rostro maquillado con esmero. Verónica siempre sabía cómo atraer todas las miradas, y hoy no era la excepción. «Vamos todos». Su voz sonó aguda pero llena de seguridad, como la de una presentadora a punto de dar inicio a un gran espectáculo. Levantemos las copas por Isabel, esta mujer tan valiente. No es ninguna sorpresa, ella nunca supo complacer a un hombre de verdad. La sala entera cayó en silencio. Un silencio incómodo, denso, como si el aire se hubiera evaporado. Sentí la sangre hervir en mis venas, pero me contuve, porque sabía que si hablaba ahora, todo empeoraría. Algunos parientes cercanos a Verónica, como la tía Rosa María y el tío Don Javier, asintieron con la cabeza, fingiendo comprensión, pero yo veía la falsedad en sus ojos. Los demás solo se miraban entre sí a escondidas, sin atreverse a hablar, como si temieran ser arrastrados a una guerra en la que no querían involucrarse. Miré a Isabel. Su rostro estaba tan pálido como el papel, los ojos enrojecidos intentando contener las lágrimas, con la cabeza gacha sobre un plato de comida casi intacto. Sus dedos, ocultos bajo la mesa, temblaban sin control, como si se aferraran desesperadamente a la última pizca de fortaleza. Le apreté la mano con más fuerza, queriendo darle un poco de calor, un poco de fuerza, pero por dentro no sentía más que una impotencia dolorosa. Isabel, mi hija, a la que había criado con todo mi amor, ahora era convertida en motivo de burla por su propia familia. No conforme, Álvaro, el hijo de 14 años de Verónica, de inmediato se unió a su madre. Su voz sonó altanera, como una versión en pequeño de la crueldad que ella estaba mostrando. Mamá tiene toda la razón, hay mujeres que nacen siendo unas fracasadas. No pudieron retener a su esposo y ahora vienen con la cola entre las piernas a vivir de los demás. Las palabras de Álvaro fueron como un cuchillo afilado que me cortó directo en el corazón. Unos primos sentados cerca se rieron por lo bajo. Ese sonido cruel se clavaba más hondo en el dolor de Isabel. Vi cómo mi hija se mordía fuerte el labio, tratando de que no se le escaparan las lágrimas, pero sus hombros temblaban una y otra vez, como si todo su cuerpo gritara en silencio. Lucía, sentada al lado de su madre, levantó la mirada hacia mí. En sus ojos brillaba una tristeza que yo no podía soportar. Era demasiado pequeña para presenciar esto, demasiado pequeña para entender por qué trataban a su madre de esa forma.
Quise levantarme, gritar, defender a mi hija, pero sabía que si lo hacía, Verónica se crecería aún más. Ella siempre era así, siempre buscando convertir todo en escenario para su crueldad. Y tal como lo imaginé, Verónica no estaba satisfecha todavía. Caminó hacia nuestra mesa, los tacones repiqueteando en el piso de madera, cada paso como una declaración de guerra. Se inclinó, sus ojos fijos en Isabel, fríos como si quisieran atravesarle el alma. «Seguro ahora te arrepientes, ¿verdad?», dijo Verónica con una voz dulce pero envenenada. «¿Arrepentida de haberte quedado con un borracho jugador en lugar de hacerle caso a tu familia, o no?». El aire en la sala se volvió pesado. Los pocos sonidos de cubiertos chocando contra platos se apagaron por completo. Todas las miradas cayeron sobre Isabel, pero ella solo bajó la cabeza, en silencio. Las primeras lágrimas corrieron por sus mejillas, cayeron sobre la mesa y empaparon la servilleta blanca. Sentí que me apretaban el pecho. Quería abrazar a mi hija, protegerla, pero lo único que pude hacer fue tomarle la mano con fuerza, diciéndole con ese gesto que yo estaba ahí, que nunca la abandonaría. Isabel rompió en llanto. Sollozos pequeños, contenidos, como si temiera que llorar más fuerte empeorara todo. El dolor me ahogaba. Mi hija, a quien había amado y cuidado todos estos años, estaba siendo aplastada en su propio orgullo por su propia familia. Quise levantarme, gritarle a Verónica que se callara, pero sabía que eso solo haría que Isabel se sintiera más humillada. En ese instante, Lucía, mi pequeña nieta, tomó aire profundo. Hasta ese momento había guardado silencio, abrazando la tableta contra su pecho como si fuera su único escudo. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de algo más fuerte, como si hubiera reunido todo el valor que una niña de 8 años podía tener. La miré, con el corazón latiéndome fuerte, sin entender qué iba a pasar. Lucía se puso de pie de golpe. Sus piernas pequeñas pero firmes avanzaron hasta ponerse frente a Verónica. Su voz clara, infantil pero firme, resonó en la sala y dejó a todos helados. «Abuela, tengo algo muy especial que quiero mostrarles a todos». Todas las miradas giraron hacia Lucía. La sala quedó en un silencio absoluto, como si todos contuvieran la respiración esperando lo que vendría. Miré a mi nieta, con el corazón golpeando en mi pecho. Lucía puso la tableta sobre la mesa. Sus deditos temblaban pero se movían decididos, lista para apretar el botón. La pantalla se iluminó. Empezaron unos murmullos en la mesa, pero yo no escuchaba nada. Lo único que sentía era mi propio corazón, latiendo fuerte como un tambor. Los recuerdos me llevan a esa tarde lluviosa, cuando me senté junto a la vieja mesa de madera en la cocina, jugando con la taza de café que hacía rato se había enfriado. De pronto, el teléfono sobre la mesa vibró con fuerza, rompiendo el silencio. Me sobresalté y lo tomé con prisa. En la pantalla apareció el nombre de Isabel, mi hija menor, a quien amo más que a mi propia vida. Pero cuando acerqué el teléfono al oído, la voz al otro lado no fue la alegre y vivaz de antes, sino un sonido roto, ahogado, como si su mundo entero se estuviera desmoronando. «Mamá, ya no aguanto más». Me quedé en silencio, con el corazón apretado como si alguien lo estrujara. La voz de Isabel se entrecortaba, acompañada de sollozos imposibles de contener. A través del teléfono escuché el ruido de vasos y platos rompiéndose, como si una tormenta arrasara con el pequeño departamento donde vivía. Isabel empezó a hablar, cada palabra como un cuchillo clavándose en mi pecho. Me contó de su marido miserable, aquel del que yo le había advertido desde que apenas empezaron a salir. Pasaba los días hundido en el alcohol, riéndose con sus amigos mientras dejaba a su esposa e hija abandonadas en ese cuarto estrecho. El poco dinero que Isabel ganaba trabajando como mesera en un pequeño restaurante, él lo gastaba todo en apuestas y juegos, dejando deudas que ella tenía que soportar sola. Y en las noches en que volvía borracho, gritaba, rompía cosas como una bestia salvaje, sin importarle la mirada aterrada de Lucía, su pequeña hija. Pero lo que más me destrozó fue cuando Isabel me contó sobre aquella noche maldita. Lo sorprendió, de la mano con otra mujer, en el mismo bar de siempre. «Yo estaba ahí, mamá», sollozó Isabel,
como una tonta, mirándolo abrazarla, riendo como si nunca hubiera tenido esposa ni hija. No sabía qué hacer, mamá. Solo corrí a casa, abracé a Lucía y lloré. Escuché la voz de mi nieta Lucía a lo lejos, débil pero llena de pánico. Mamá, tengo miedo. Esa vocecita fue otro puñal directo a mi corazón. Lucía, mi nietecita de apenas 8 años, ya estaba viendo cosas que ningún niño debería presenciar. Imaginé su carita pequeña, esos ojitos grandes que siempre brillaban, ahora seguramente cubiertos de miedo. Quise gritar, correr hasta allá y sacar a las dos de ese infierno, pero lo único que pude hacer fue apretar el teléfono con fuerza, intentando mantener la calma en mi voz. Isabel, escúchame, le dije, tragándome el nudo en la garganta. Trae a Lucía contigo ahora mismo. Vengan conmigo, con tu hermano. Nuestra casa siempre será tu refugio, ¿me entiendes? Hubo un silencio. Solo se oyeron sollozos ahogados al otro lado de la línea. De pronto, escuché un portazo tan fuerte que me estremecí. Y entonces la voz de mi hija, débil pero firme, susurró. Voy para allá. No puedo quedarme aquí ni un segundo más. Colgué el teléfono, pero mis manos seguían temblando. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré la lluvia caer con el corazón pesado. Tantos recuerdos volvieron a mí. Los días en que Isabel era una niña, cuando corría tras de mí en el jardín detrás de la casa, riendo a carcajadas, con sus ojos brillando como estrellas. Ella había sido mi orgullo, una joven inteligente, dulce, siempre sabía cómo hacer sonreír a los demás. Pero luego se enamoró perdidamente de alguien que no lo merecía, ignorando todos mis consejos y los de su hermano, Alejandro. Traté de detenerla, traté de decirle que ese hombre no le daría felicidad, pero Isabel solo sonrió. Me tomó de la mano y dijo, «Mamá, yo creo que él va a cambiar». Y ahora, mi hija estaba pagando por esa confianza con heridas en el alma que no podrían sanar. Esa noche, cuando sonó el timbre, corrí a abrir la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Seguía lloviendo, hacía frío, y allí estaba Isabel, tambaleándose, abrazando con fuerza a Lucía. Las dos estaban empapadas. El agua de lluvia corría por el rostro pálido de Isabel. Lucía, pequeña y temblorosa, se apretaba contra su madre, con los ojos grandes mirándome como pidiendo auxilio. Toda su fortuna cabía apenas en unas bolsas de plástico viejas y rotas, con algo de ropa y pocas cosas personales. Isabel, Lucía, entren, hijas, dije con la voz ronca por la emoción. Rápido tomé una toalla para secar a mi nieta, sintiendo su pequeño cuerpo estremecerse bajo la delgada ropa. Isabel se dejó caer en el sillón de la sala, con los hombros sacudidos por un llanto silencioso. La vi tratando de contenerse, de no dejar que Lucía la viera débil, pero las lágrimas corrían igual, mojando su blusa. Lucía se soltó de su madre, corrió a abrazarme y rodeó mi cintura con sus pequeños brazos. «Abuela, mi mamá está muy cansada», susurró, con esa voz inocente pero llena de preocupación. Me agaché, la abracé fuerte y sentí el calorcito de su cuerpo como un rayito de luz en medio de la tormenta que estaba arrasando mi familia. «No pasa nada, mi amor», le dije, aunque ni yo estaba segura de que mis palabras tuvieran la fuerza suficiente para aliviar su dolor. «Aquí estoy yo voy a cuidar de las dos». Afuera la lluvia seguía cayendo. Me quedé de pie un momento sabiendo que desde ese instante la tormenta en mi familia apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Isabel y yo arreglamos su antiguo cuarto en la planta baja. Yo barría el piso mientras ella abría una pequeña maleta y sacaba con cuidado unas prendas gastadas, colocándolas en un viejo armario de madera. Todas sus pertenencias cabían en 2 bolsas de plástico rotas, unas cuantas ropas, algunos juguetes de Lucía y un portarretratos con la foto de los 3 en tiempos felices. Al ver a mi hija acomodando sus cosas, sentí un nudo en el corazón. Eso era todo lo que quedaba de un matrimonio en el que ella había puesto toda su fe. Lucía se sentó al borde de la cama, abrazando una muñeca de trapo ya descolorida. La acomodó en la almohada y le susurró como a una amiga. «De ahora en adelante vamos a vivir aquí. No tengas miedo, la abuela y mamá estarán con nosotras». Su vocita sonaba tierna pero firme,
como si tratara de darse ánimo a sí misma. Yo la miré, con el alma encogida. Una niña de 8 años que debería estar pensando solo en jugar y estudiar, ahora tenía que aprender a enfrentar las heridas que los adultos habían dejado. Isabel corrió la cortina y la luz entró iluminando su rostro demacrado. «Mamá, este cuarto sigue igual que antes», dijo con voz ronca, forzando una sonrisa. «Extraño los días en que me enseñabas a bordar en esa esquina». Asentí, pero no me atreví a mirarla a los ojos, temiendo que descubriera la tristeza en los míos. «Sí, hija», respondí suavemente. «Todo va a estar bien. Yo voy a ayudarte a empezar de nuevo», pero yo sabía que las cosas no eran tan simples. Esta casa, aunque fue el lugar donde crié a mis hijos, ya no era el refugio tranquilo de antes. Verónica, mi nuera, siempre llevaba consigo una arrogancia y frialdad como si fuera la única dueña de la casa. Había visto la forma en que trataba a quienes no le agradaban y sabía que el regreso de Isabel y Lucía sería la excusa perfecta para que soltara toda su maldad. Al mediodía, cuando estaba ayudando a Isabel a limpiar la pequeña mesa en el cuarto, Verónica bajó por las escaleras. El taconeo de sus zapatos resonaba fuerte sobre la madera, cada paso como una declaración de guerra. Se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta, sus ojos recorriendo la habitación con un desprecio imposible de ocultar. «Oh», dijo con tono burlón, «este lugar era un trastero y ahora resulta que es un cuarto de huéspedes gratis, ¿no?». Vi a Isabel morderse fuerte los labios, con la cabeza gacha, incapaz de responder. Sus manos apretaban el trapo de limpieza hasta dejar los nudillos blancos. Yo quería gritar, mandarla a callar, pero sabía que eso solo haría que Isabel se sintiera más avergonzada. Respiré hondo y traté de mantener mi voz firme. «Es solo temporal, Verónica», le dije, mirándola directo a los ojos. «Isabel necesita tiempo para estabilizarse». Verónica se encogió de hombros, esbozó una sonrisa helada y dio media vuelta, no sin antes soltar una frase cortante. «Con tal de que no me estorben, todo bien». Sus palabras fueron como un cuchillo, no solo para Isabel, sino también para mí, que sentí el corazón sangrar. La miré alejarse, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. Esta era mi casa, el lugar que construí con sudor y lágrimas, y sin embargo tenía que ver cómo trataban a mi hija como si fuera una intrusa. Esa tarde, cuando la luz del sol comenzaba a apagarse, Lucía estaba sentada en el viejo sofá de la sala, coloreando con cuidado en su cuaderno. Se concentraba tanto, sus manitas sosteniendo el lápiz mientras dibujaba flores brillantes, como si quisiera crear un mundo distinto, sin dolor. Pero entonces entró Álvaro, el hijo de Verónica. El muchacho, de apenas 14 años pero ya con la arrogancia de su madre, se plantó frente a Lucía. «Este sofá es de mi casa», dijo con voz dura y mirada afilada. «¿Quién te dio permiso de sentarte?». Lucía se sobresaltó. Sus ojazos se abrieron llenos de miedo. Apretó el cuaderno contra su pecho como si temiera que también le arrebataran ese pequeño refugio. Isabel, que doblaba ropa en el cuarto, salió corriendo al escuchar y abrazó a su hija. «Lucía, ven al cuarto conmigo», dijo, con voz temblorosa pero tratando de sonar serena. Yo me acerqué y le hablé a Álvaro con firmeza. «Tienes que mostrar respeto a tu tía y a tu prima». Pero él solo bufó con desdén, los ojos llenos de desafío. «Todos dicen que son visitas, pero se quedan como si fueran los dueños», respondió, y subió a su cuarto con pasos fuertes que hacían retumbar la madera, como si descargara su furia. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la impotencia me envolvía. Álvaro era solo un niño, pero ya había aprendido a herir a otros siguiendo el ejemplo de su madre. Miré a Lucía, que se refugiaba en los brazos de Isabel, sus ojos brillando, aunque sin derramar lágrimas. La fortaleza de esa niña me llenaba de orgullo y al mismo tiempo me partía el alma. Esa noche, la cena tenía un aire tan pesado como un velorio. Me senté en la cabecera de la mesa, tratando de mantener la comida en calma, pero cada mirada, cada gesto, cargaba con una tensión imposible de ocultar. Isabel y Lucía se encogían juntas en la esquina, comiendo en silencio, como si temieran que hasta el más mínimo ruido atrajera la atención. Verónica, en cambio, servía su plato con total tranquilidad, con esa sonrisa fría que siempre llevaba en el rostro. De pronto, como si recordara algo,
Levantó la vista y me miró con cara fingida. Mi esposo ya casi regresa de su viaje de trabajo, dijo, con un tono plano pero cargado de intención. Mamá, asegúrese de que Isabel deje todo limpio. Esta casa no puede parecer un depósito de trastos. Sus palabras fueron como un golpe directo al rostro de Isabel. Vi cómo mi hija bajó la cabeza, los palillos detenidos a medio aire. Lucía le tomó la mano, y sus ojitos me buscaron como pidiendo ayuda. Yo quería levantarme y gritarle a Verónica, pero sabía que hacerlo solo humillaría más a Isabel. Así que solo asentí, respondiendo con sequedad. Se lo diré. La mesa quedó sumida en un silencio helado, roto únicamente por el ruido metálico de los cubiertos contra los platos. En los días posteriores al regreso de Isabel y Lucía, mi casa parecía envuelta en una neblina invisible, densa y asfixiante. Cada jornada era una prueba de resistencia, como si Verónica y Álvaro se hubieran propuesto convertir la vida de Isabel y su hija en un suplicio interminable. Isabel intentaba adaptarse al ritmo de la casa, pero yo veía el cansancio grabado en su rostro. En silencio hacía de todo: lavar ropa, limpiar la cocina, barrer el patio, como si quisiera demostrar que no era esa parásita de la que Verónica la acusaba. Pero sin importar cuánto se esforzara, en los ojos de Verónica, ella seguía siendo una sombra, alguien despreciable sin derecho al respeto. Yo la observaba correteando desde temprano, con sus manos delgadas enrojecidas por el agua fría, y el corazón se me apretaba. Quise decirle que se detuviera, que descansara, pero cada vez que abría la boca, Isabel negaba con la cabeza y sonreía débilmente. Mamá, tengo que hacer algo. No soporto quedarme sin hacer nada. Una mañana, cuando el sol apenas atravesaba las ramas del patio, vi a Isabel colgando ropa en la cuerda, cada prenda doblada con cuidado, aunque ya estaba gastada y casi rota. Verónica salió con una taza de café en la mano, con aires de señora que revisa a la servidumbre. Se detuvo, levantó la barbilla y le habló a Isabel con frialdad. Separa tu ropa y la de tu hija. No quiero que la ropa de mi familia se mezcle con la de gente ajena, remarcó. Gente ajena, como una cuchillada en la herida de Isabel. Desde la puerta de la cocina la vi morderse los labios, las manos quietas a medio gesto. No respondió, solo asintió en silencio y fue a buscar otra tina para separar la ropa. Yo sentí las entrañas arder. Verónica no solo quería humillarla, también dejarle claro que en esa casa no tenía lugar. Quise acercarme, decir algo en su defensa, pero sabía que solo lograría que Isabel se sintiera más avergonzada. Me quedé allí, apretando el trapo entre mis manos, conteniendo la rabia que hervía en mi pecho. Lucía, mi pequeña sobrina, tampoco se libró de las puñaladas escondidas de Álvaro. El chico, con apenas 14 años, pero ya con la malicia heredada de su madre, siempre buscaba la forma de molestar a Lucía. Un día la vi sentada en un rincón del patio, acomodando con cuidado su estuche de colores favorito. Pero cuando volví, el estuche ya había desaparecido. Álvaro estaba a unos pasos, riéndose con sus amigos del barrio. Si alguien necesita colores, búsquenlos en la basura. Alguna niña por ahí anda tirando cosas por todos lados. Lucía lo escuchó. Sus ojos grandes se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo corrió en silencio al basurero detrás de la casa. Recogió uno por uno los lápices que habían sido arrojados. Sus manitas se ensuciaron, pero aún así trató de limpiarlos con cuidado. Otra vez, mientras Lucía hacía la tarea en la mesa del comedor, Álvaro, sin querer, derramó un vaso de refresco sobre sus cuadernos. El líquido empapó las páginas, borrando las letras que ella había escrito con tanto cuidado. El muchacho se encogió de hombros, sonrió con burla y dijo: «Oh, perdón, no te vi sentada ahí». Lucía no dijo nada, solo bajó la cabeza y recogió en silencio las hojas empapadas, con las manos temblorosas. Yo quería gritarle a Álvaro, quería darle una lección, pero desde lejos vi la mirada suplicante de Isabel como diciendo: «Mamá, déjame resolverlo yo». Tragándome la rabia, me quedé callada, aunque el corazón se me partía al ver a mi nieta soportar cosas que no merecía. Lo que me llamó la atención fue que, después de cada humillación, Lucía no lloraba ni se quejaba. Ella simplemente sacaba la tableta, se sentaba en un rincón
y deslizaba sus deditos por la pantalla como si estuviera registrando algo. Alcancé a oírla susurrar para sí misma, con voz bajita pero firme: «Ya todos se van a enterar». No sabía qué estaba haciendo, pero en sus ojos, aunque tan infantiles, brillaba una determinación que nunca había visto en una niña de 8 años. El pecho se me apretó, con una mezcla de preocupación y orgullo. Lucía era pequeña, pero yo sabía que tenía una fuerza que algún día cambiaría todo. Una noche de fin de semana, cuando vinieron algunos familiares de visita, la atmósfera en la casa volvió a hacerse pesada. Yo había esperado una velada cálida, donde todos pudiéramos conversar tranquilos, pero Verónica, como siempre, convirtió todo en un escenario para su teatro. Sentada en la cabecera de la mesa, mientras se servía comida, habló con tono entre broma y verdad, pero con una mirada fría hacia Isabel. Ya ven, cuando una mujer elige mal al marido, su vida se arruina. Isabel es un ejemplo clarísimo. Se buscó la desgracia solita. Mi cuñada Rosa María, que era cercana a Verónica, soltó una risita incómoda, como tratando de aliviar la tensión. Mi tío don Javier asintió con la cabeza, fingiendo estar de acuerdo, aunque yo sabía que lo hacía solo para evitar problemas. Isabel estaba en la esquina de la mesa, con la cara agachada, apretando el borde de su blusa hasta ponerse blanca de tanto esfuerzo, intentando ocultar sus ojos enrojecidos. Yo la vi forzarse a tragar cada bocado, como si detenerse significara que las lágrimas se le escaparían sin control. Sentí el pecho oprimido, como si alguien lo apretara con fuerza. Quise levantarme, defenderla, pero sabía que si lo hacía, Verónica se creería con más poder. No aguanté más y golpeé fuerte los palillos sobre la mesa. Grité con voz baja pero firme: «Ya basta, Verónica, come tu comida». La voz me temblaba, no por miedo, sino por la rabia acumulada durante tanto tiempo. Verónica torció la boca en una sonrisa desafiante, pero no dijo nada más. Creí que había parado, hasta que vi a Álvaro, sentado al lado de Lucía, darle un codazo y susurrarle lo suficiente para que solo ella lo oyera. «¿Oíste? Tu mamá es una fracasada, y tú no eres más que una carga». Lucía temblaba. Sus pequeñas manos apretaban con fuerza el borde de la mesa. Pensé que iba a llorar, que saldría corriendo como las veces anteriores, pero esta vez no lo hizo. En cambio, sacó en silencio la tableta de debajo de la silla, la puso sobre sus piernas y sus dedos se movieron rápido por la pantalla. Alcancé a notar lo que hacía mi nieta, y de pronto el corazón se me apretó. Lucía estaba haciendo algo que en ese momento no podía entender, pero sentí que se estaba preparando para algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Una semana después de los días tensos, Verónica de repente propuso organizar una fiesta familiar. Yo estaba sentada en la cocina con una taza de café frío en la mano, cuando ella entró con una sonrisa en los labios, falsa y calculadora al mismo tiempo. «Mamá, creo que deberíamos organizar una fiesta», dijo, con voz dulce pero con una mirada helada. «Para celebrar que Alejandro regresa de su viaje de trabajo y también para darle un ambiente cálido a la familia. Al fin y al cabo, seguimos siendo prósperos. No porque lo de Isabel vayamos a dejar que apague la alegría, ¿verdad?». Me sorprendí, no por la idea de la fiesta, sino por la manera en que Verónica dijo la palabra Isabel, como si el nombre de mi hija fuera una mancha que debía borrarse. A los 67 años ya había aprendido a leer a las personas y sabía que Verónica no quería simplemente organizar una fiesta. Ella estaba montando un escenario donde podría seguir pisoteando la dignidad de Isabel delante de todos. Solo asentí y respondí corto: «Como quieras». Pero por dentro sentí que una tormenta se avecinaba. Verónica se puso de inmediato a preparar todo. Llamó por teléfono a todos lados, invitando incluso a parientes lejanos que casi nunca venían. Por casualidad escuché su conversación con Álvaro en la sala, cuando ella susurró con tono de burla: «Ya veremos cuánto aguantan en esta función». Álvaro soltó una carcajada. Su voz sonaba llena de entusiasmo. «No te preocupes, mamá. Yo sé qué hacer para que se mueran de vergüenza». Las palabras de esos dos me atravesaron el corazón como agujas.
Me quedé quieta detrás de la puerta, con las manos apretadas hasta doler, pero sabía que aún no era el momento de enfrentarlos. Tenía que proteger a Isabel y a Lucía, y eso requería mantener la calma. La mañana de la fiesta me levanté temprano, tratando de que todo en la casa estuviera en orden. Isabel, como siempre, quiso ayudar en la cocina, pero Verónica la apartó con un gesto y un tono fingido. Ve a descansar, Isabel. Si los invitados te ven, van a pensar que te hago trabajar duro. Mejor siéntate en un rincón. Sus palabras sonaban amables, pero yo veía claramente su intención: convertir a Isabel en un adorno lastimoso, en alguien a la deriva, de quien todos pudieran murmurar. Isabel solo bajó la cabeza, asintió en silencio y se retiró a su cuarto, llevándose a Lucía de la mano. Miré a mi hija, y el dolor me atravesó el alma. Isabel había sido una joven radiante, con una sonrisa que iluminaba la casa entera. Ahora no era más que una sombra de sí misma, con el rostro demacrado y los hombros frágiles cargando un cielo entero de tristeza. Quise abrazarla, decirle que su madre siempre estaría ahí, pero sabía que esas palabras de consuelo ya no podían aliviar el dolor que llevaba dentro. Lucía, mi pequeña nieta, andaba de un lado a otro, ayudándome a poner la mesa, acomodando con cuidado cada servilleta blanca. A pesar de tener solo 8 años, ya había aprendido a hacerlo todo con suavidad, como si temiera que el más mínimo ruido llamara la atención de alguien. Le acaricié el cabello suave y sonreí. «Has sido muy buena, Lucía». Ella levantó la mirada, con sus grandes ojos brillantes. «Abuela, esta noche mi mamá ya no va a estar triste, ¿verdad?». Me quedé con un nudo en la garganta, sin saber qué responder. Solo asentí levemente, esperando que mis palabras no fueran una promesa vacía. Pero entonces apareció Álvaro. El niño pasó junto a mí y empujó con fuerza la pila de platos de porcelana que acababa de colocar en la mesa. El sonido del quiebre retumbó y los pedazos blancos se esparcieron por todo el piso. Lucía se sobresaltó, abrazando fuerte las servilletas, con el rostro pálido. Álvaro de inmediato se volteó, apuntó hacia ella y con tono burlón dijo: «Mira nada más, tan torpe y todavía quiere ayudar en la casa. ¡Qué inútil!». Yo no alcancé a decir nada, cuando Verónica intervino, con voz fría: «Si los niños son torpes, que acepten su error. No hace falta que los adultos los defiendan». Sentí la sangre hervir en mis venas. «Álvaro, tú rompiste los platos. ¿Cómo le echas la culpa a tu hermana?», grité, con la voz temblando de rabia. Pero el niño solo se encogió de hombros, soltó una risa sarcástica y se fue, dejando a Lucía parada ahí, con sus pequeñas manos temblorosas, recogiendo los trozos rotos. Isabel salió corriendo, abrazó a su hija y le susurró: «No pasa nada, cariño. Mamá se encarga». Pero vi en los ojos de la niña algo distinto. No era miedo, sino una firmeza extraña, como si en silencio estuviera preparándose para algo. Por la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Afuera se escuchaban risas y conversaciones animadas, pero dentro de mí todo se sentía pesado. Isabel llevaba puesto un vestido azul viejo, el mismo que usó en su boda hacía casi 10 años. Aunque estaba gastado, seguía siendo lo más bonito que tenía. Se esforzaba en sonreír y saludar, pero yo notaba lo forzado en cada gesto. Verónica, en cambio, lucía un vestido nuevo y elegante, maquillada con esmero, paseándose entre los invitados como una dueña distinguida. Reía y charlaba con todos, pero sus ojos se posaban cada tanto sobre Isabel, como queriendo recordarles a todos que mi hija no era más que una fracasada. Álvaro, como siempre, iba de un lado a otro, presumiendo ante los demás niños de la familia. Lo escuché decir, con voz llena de arrogancia: «Algún día toda esta casa será de mis papás y mía. Lucía solo está de arrimada. Tarde o temprano la van a echar». Sus palabras fueron como un cuchillo directo a mi corazón. Quise correr y darle una bofetada para que aprendiera respeto, pero Isabel, que estaba cerca, se limitó a acercar a Lucía, susurrándole: «Aguanta, hija, no le hagas caso». Miré a mi hija y vi sus ojos enrojecidos, aunque seguía forzando una sonrisa.
Lucía apretaba fuerte la mano de su madre, en silencio, pero también sostenía con fuerza la tableta que siempre llevaba consigo. Ese gesto me hizo estremecer. A pesar de su corta edad, parecía estar tramando algo, y yo podía sentir una fuerza extraña que emanaba de mi nieta. La sala, que minutos antes estaba llena de risas y conversaciones, de pronto se sentía ahogada por una tensión imposible de describir. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, apretando la mano de Isabel, sintiendo sus dedos fríos temblar una y otra vez. He enfrentado muchas tormentas en mi vida, pero nunca me había sentido tan impotente como en ese momento, viendo cómo mi hija y mi nieta se convertían en objeto de burla justo en la casa que construí con mi sudor y mis lágrimas. Las charlas triviales de la familia, las sonrisas de compromiso, todo solo hacía que mi pecho se sintiera más pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Verónica usó una cucharita para golpear suavemente el borde de la copa de vino. El sonido metálico resonó con nitidez, cortando de golpe todo murmullo. La sala quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Vi cómo los labios pintados con esmero de Verónica se curvaron en una sonrisa fría, como si estuviera a punto de lanzar la estocada final. Esta noche, comenzó, con una voz chillona pero segura, brindemos por una lección matrimonial muy cara. Qué lástima que Isabel, mi querida cuñada, sea la protagonista de esta lección de fracaso. Ahora vuelve con las manos vacías, y encima cargando con un peso extra. Sus palabras eran como balas bañadas en azúcar, dulces pero venenosas, disparadas directo al corazón de Isabel. Alrededor de la mesa se escucharon murmullos. Algunos familiares cercanos a Verónica rieron por lo bajo, como si aquello fuera solo una broma inocente. Pero yo vi con claridad la crueldad en su mirada, la forma en que observaba a Isabel, asegurándose de que cada palabra se clavara en el orgullo de mi hija. Otros, familiares lejanos, desviaron la vista incómodos, sin atreverse a decir nada, como si temieran quedar atrapados en una guerra que no querían enfrentar. Miré a Isabel. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos clavados en el plato casi intacto. Sus manos apretaban con fuerza la tela gastada de su vestido azul hasta dejar los nudillos blancos. Los labios temblaban como si luchara por contener las lágrimas. Sentí mi corazón estrujado. Isabel, la hija que había criado con todo mi amor, ahora era pisoteada en su dignidad por su propia familia. Quise levantarme, gritarle a Verónica, pero sabía que solo haría que mi hija se sintiera aún más humillada. Me limité a tomar su mano con más fuerza, intentando transmitirle un poco de calor, un poco de fuerza para resistir ese momento. Pero Verónica no se detuvo. Se acercó a nuestra mesa, los tacones golpeando el piso de madera, cada paso como una declaración de guerra. Isabel, dijo, con un tono dulce pero cargado de burla, seguro te arrepientes, ¿verdad? Te arrepientes de haber elegido a un hombre que no valía nada y ahora tienes que regresar aquí, a vivir de la caridad de tu hermano. Hizo una pausa, inclinó la cabeza, sus ojos como si quisieran atravesar el alma de Isabel. Pero tranquila, esta familia siempre es generosa. Aunque seas un estorbo, igual te recibiremos. Toda la sala quedó envuelta en un silencio incómodo. El tenue ruido de cubiertos chocando con los platos se apagó por completo. Sentí la sangre hervir en mis venas. Ya basta, Verónica. Golpeé la mesa y me levanté. La voz me temblaba de rabia. El golpe resonó como un trueno, haciendo que algunos se sobresaltaran. Pero Verónica solo me miró, sin perder la sonrisa, con ojos desafiantes. «Suegra, no se altere», dijo con un tono frío y parejo. «Piense bien, esta casa ya está a nombre de Alejandro. Legalmente, usted no tiene más derechos que esta nuera suya». Sus palabras fueron como un puñetazo directo en mi cara. La sala volvió a llenarse de murmullos. Algunos familiares asentían, como si dieran por hecho que lo que ella decía era verdad. Yo me quedé allí, paralizada, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Esta casa, el lugar por el que había sudado y llorado para levantarlo, ahora era usada por ella como un arma para humillarme a mí y a mi hija. Quise responder, quise gritar que seguía siendo mi hogar, que yo aún tenía derechos,
pero la garganta se me cerró y no pude pronunciar palabra. Justo en ese momento, Álvaro, el hijo de 14 años de Verónica, aprovechó para meterse. El chico se rió con desdén, con un tono arrogante que parecía una copia en miniatura de su madre. Las mujeres fracasadas como la mamá de Isabel solo nacen para ser abandonadas. Lucía también es una carga, ¿verdad, mamá? Las risas estallaron desde la esquina de la mesa donde estaban varios niños de la familia. Ese sonido cruel se clavaba como cuchillos en el dolor de Isabel y Lucía. Vi a Isabel bajar la cabeza. Las lágrimas caían en silencio sobre la mesa, empapando la servilleta blanca. Yo quería gritar, quería proteger a mi hija y a mi nieta, pero antes de que pudiera hacer algo, Lucía, mi pequeña nieta, de pronto se levantó de golpe. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz sonó clara y firme, retumbando en la sala en silencio. «Abuela, tengo algo muy especial que quiero mostrarle a todos». Toda la sala se quedó helada. «¿Grabar qué cosa?», murmuró un pariente, con tono curioso. Yo me quedé inmóvil mirando a mi nieta, con el corazón latiendo a toda prisa en el pecho. Lucía, con solo 8 años, estaba ahí de pie, pequeña pero decidida, como una guerrera a punto de entrar en batalla. Sacó la tableta de su bolsillo y avanzó hasta el centro del cuarto, la luz de la pantalla iluminando su carita tierna pero llena de determinación. Verónica, con esa sonrisa falsa todavía pegada en los labios, inclinó la cabeza y dijo con tono burlón: «Ay, son cosas de niños, seguro es algún jueguito tonto». Pero vi cómo apretaba la copa de vino, con los dedos blancos de tanto esfuerzo, y en su mirada se encendió un destello de preocupación que trató de ocultar. Me acerqué a Lucía, puse mi mano sobre su hombro y le susurré: «¿Estás segura, Lucía?». Ella levantó la vista hacia mí, con unos ojos brillantes de una firmeza que jamás había visto en una niña de 8 años. Asintió con fuerza, sin dudar, como si hubiera estado esperando este momento desde hace mucho. Respiré hondo, intentando contener la oleada de nervios que me subía en el pecho. Lucía conectó la tableta al televisor y la pantalla grande se encendió, atrayendo todas las miradas de la sala. El primer video apareció, la imagen un poco borrosa, pero el sonido nítido, cortante como una cuchillada. La voz chillona y áspera de Verónica retumbó como atravesando el aire. La mocosa Isabel no es más que una parásita. Tenerla aquí solo ensucia más esta casa. La mesa entera se congeló. Los murmullos incómodos se apagaron de golpe, reemplazados por miradas de asombro y desconcierto. La tía Rosa María, que siempre asentía a todo lo que decía Verónica, llevó la mano a la boca con los ojos abiertos de par en par. El tío don Javier, sentado en la esquina, se detuvo a mitad de un sorbo, la copa temblando en su mano. Miré a Isabel y la vi aferrarse a mi manga, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero sus ojos ya no estaban clavados en el suelo. En su lugar, noté un destello leve, como si poco a poco estuviera recuperando un poco de su fortaleza. El siguiente video apareció, esta vez mostrando a Álvaro en el patio trasero, presumiendo frente a sus amigos. La voz del muchacho sonó arrogante y cruel. «Esta casa tarde o temprano será toda mía. Y la tal Lucía no es nada». Las risas de sus amigos estallaron en el video, como cuchilladas afiladas que se clavaban en mi corazón. Vi a Isabel romper en llanto, sus hombros temblaban, pero aún así me abrazaba fuerte, como buscando un sostén para no derrumbarse. Lucía, de pie frente a la pantalla, no volteó a mirar a su madre, pero pude ver cómo sus pequeños hombros se estremecían, como si tratara de contener sus propias emociones. El tío don Javier golpeó la mesa con la mano, su rostro se ensombreció y su voz grave, cargada de furia, tronó: «¡Qué vergüenza! Un niño diciendo semejantes cosas». La tía Rosa María murmuró con sorna a quienes tenía al lado: «Ya lo dije, una nuera como Verónica solo sabe rebajar a los demás para engrandecerse ella». Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala, y poco a poco todas las miradas de sospecha y desprecio se dirigieron hacia Verónica. Ella seguía allí, pero su sonrisa fingida se había desvanecido. En su lugar,
un rostro pálido y unas manos que apretaban la copa con tanta fuerza que temí que se hiciera añicos. El video continuó, implacable. Esta vez mostraba a Verónica en la sala, hablando por teléfono con una amiga. Su voz sonaba fría, calculadora. Esa vieja ya no tiene tanto por dar. Lo importante es asegurarse de quedarse con esta casa. Aquellas palabras explotaron como una bomba en la sala. Todos voltearon a mirarme, con ojos cargados de indignación y compasión. Yo permanecía ahí, paralizada, sintiendo como si el suelo girara bajo mis pies. Verónica, la nuera en quien confié, a quien llegué a querer como a una hija, resultaba estar planeando quedarse con todo lo que construí en mi vida. El rostro de Verónica estaba ahora tan blanco como una hoja. Se levantó de golpe y corrió hacia la televisión para apagarla, pero Lucía fue más rápida. La niña se plantó frente a la pantalla, pequeña pero firme, y su voz clara resonó. Todavía no termina. El valor de la niña dejó a todos pasmados. La miré y sentí cómo me invadía un orgullo doloroso. Ella, con apenas 8 años, estaba haciendo lo que ni yo, siendo madre y abuela, me había atrevido a hacer. El último video, el más demoledor, apareció en la pantalla. Mostraba a Verónica en el dormitorio, susurrando a Álvaro: «Haz lo que puedas para incomodarla. Que esas dos solas se sientan tan avergonzadas que se larguen rápido». Su voz sonaba fría, calculadora, como quien traza un plan perfecto para echar a Isabel y Lucía de la casa. Álvaro asintió con una sonrisa maliciosa. «No se preocupe, mamá, yo sé qué hacer». La sala entera estalló en murmullos indignados. Algunos familiares se levantaron, señalando a Verónica con miradas de desprecio. «Esa mujer no tiene conciencia», gritó una tía lejana. «¿Cómo puede tratar así a su cuñada?». Me volví hacia Isabel y vi cómo abrazaba con fuerza a Lucía, su cuerpo entero temblando, pero no de miedo. En sus ojos había una chispa, una liberación que llevaba mucho tiempo guardada. Lucía, de pie frente a la pantalla, alzó la cabeza con orgullo, con una fuerza luminosa en la mirada. La pequeña, aunque frágil, había hecho lo que ninguno de nosotros se atrevió a hacer: desenmascarar la verdad. El video terminó. Un silencio mortal se apoderó del ambiente. No se oía ni el choque de cubiertos ni un murmullo. Todo parecía congelado, solo quedaba el sonido de la respiración pesada de todos. Luego, ¡crash! Verónica dejó caer la copa de vino que tenía en la mano. Los pedazos de vidrio se hicieron trizas en el piso, sonando como una declaración final para la farsa de ella. Su rostro estaba pálido, como un cadáver. Los ojos desorbitados buscaban una salida, pero no la encontraba. Justo en el momento más tenso, cuando los susurros indignados de la familia todavía resonaban, la puerta principal se abrió de golpe. Alejandro, mi hijo, entró con la maleta aún en la mano, el rostro cansado después de un largo viaje de trabajo. Levantó la vista, su mirada recorrió el salón lleno de gente y se detuvo en la escena frente a él. Isabel llorando desconsolada, Lucía abrazando fuerte a su madre y Verónica paralizada en medio de la sala, con el rostro tan pálido como un fantasma. «¿Qué pasa aquí que están todos reunidos?», preguntó, con voz sorprendida pero con un dejo de preocupación. Nadie contestó de inmediato. Todas las miradas se dirigieron hacia Alejandro, como si él fuera el único capaz de romper aquel silencio sofocante. Yo avancé, puse mi mano en el hombro de mi hijo y con la voz ronca por la emoción le dije: «Alejandro, hijo, al fin volviste en el momento justo». Señalé la pantalla del televisor, donde la última imagen del video seguía congelada, como una acusación imposible de negar. Una pariente de buen corazón, mi prima Elena, se apresuró a explicarle en voz baja, temblorosa: «Mira, Alejandro, todo está ahí, lo que Verónica y Álvaro dijeron, lo que hicieron». Señaló hacia la televisión, donde el video de Lucía acababa de terminar, dejando a toda la sala en un estado de shock. Alejandro clavó los ojos en Verónica, su mirada se volvió fría, como si todas las emociones dentro de él se estuvieran congelando. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz grave y cortante, cada palabra como una puñalada. Verónica balbuceó, intentando aparentar calma,
pero las manos le temblaban. La copa ya rota en el suelo brillaba en pedazos como prueba de su derrumbe. Amor, es solo una travesura de los niños. Inventaron todo, dijo con voz débil, desesperada por encontrar una salida. Pero el tío don Javier, siempre tan callado, golpeó fuerte la mesa y su voz retumbó con firmeza. No inventaron nada. Todos lo escuchamos, lo vimos claramente, señaló a Verónica con la mirada llena de desprecio. Ella insultó a tu hermana, insultó a tu madre, aquí mismo, en esta casa. Alejandro se quedó helado. Sus ojos pasaron de Verónica a Isabel y luego se detuvieron en Lucía. Se acercó a su hermana, la voz más suave pero aún temblorosa. Isabel, hermanita, ¿es verdad todo esto? Isabel solo sollozaba, incapaz de responder. Sus hombros temblaban entre mis brazos. Pero Lucía, mi nieta pequeña, fue quien habló por su madre. La niña dio un paso al frente, diminuta pero decidida, con voz clara que resonó en la sala. Todo es verdad, tío Alejandro. Yo grabé todo. Mi mamá no mintió. Las palabras de Lucía fueron como un viento fuerte que disipó las últimas dudas. El rostro de Alejandro enrojeció. Las venas se le marcaron en las sienes. Se giró bruscamente hacia Verónica y su voz rugió con furia, resonando por toda la sala. Verónica, todos estos años confié en ti. Creí que eras una buena esposa, una buena madre, y te atreves a humillar a mi hermana, a mi madre, aquí mismo en nuestra casa. Verónica se dejó caer en la silla, iniciando el drama de lágrimas que yo ya conocía demasiado bien. Amor, me malinterpretaron. Sollozaba, tratando de aferrarse a la manga de Alejandro. Yo solo quería lo mejor para la familia, no fue mi intención. Pero Alejandro apartó su mano, con la mirada helada. ¡Cállate ya!, gritó, y el eco de su voz sacudió toda la sala. No quiero escuchar más mentiras. Has traicionado a toda esta familia, Álvaro. Al ver que regañaban a su madre, se metió de inmediato, con la voz llena de enojo. Papá, mamá solo quería lo mejor para la familia. ¿Por qué defiendes a extraños? Sus palabras echaron más leña al fuego. Alejandro giró de golpe hacia su hijo, la mirada afilada como una navaja. Y tú, Álvaro, desde hoy no se te permite faltarle el respeto a tu abuela ni a tu tía. Vas a aprender de nuevo lo que significa ser una persona, y esta vez no voy a perdonarte nada. Golpeó con fuerza la mesa, con voz firme y fría. Mañana mismo hablaré con el abogado. Si no podemos vivir en paz, entonces el divorcio es la única salida. La declaración de Alejandro cayó como un trueno, haciendo que la sala entera estallara en tensión. Algunos familiares se levantaron deprisa, murmurando excusas para irse, como si no quisieran quedar atrapados en la tormenta que acababa de estallar. Verónica se desplomó en la silla, el rostro pálido, las lágrimas corriendo, pero ya nadie creía en su actuación. Yo me quedé de pie, abrazando fuerte a Isabel y Lucía, con una mezcla de alivio y dolor. Isabel estrechó a su hija, murmurando entre lágrimas. Todo, al fin salió a la luz. Su voz era débil, pero en ella se notaba un rayo de esperanza, una liberación que había contenido por tanto tiempo. Lucía, en los brazos de su madre, levantó la cara hacia mí, con los ojos brillando de orgullo. Abuela, ¿lo hice bien, verdad?, preguntó con voz inocente pero segura. Le besé la frente y susurré, eres el orgullo de tu abuela, Lucía. La sala, después de la declaración como un trueno de Alejandro, seguía sumida en un caos indescriptible. Los murmullos de los parientes, las miradas de rabia y de vergüenza, todo se mezclaba en un ambiente tan denso que parecía imposible respirar. Verónica permanecía hundida en la silla, con lágrimas corriendo por el rostro maquillado, pero nadie más le creía. Álvaro mascullaba maldiciones, golpeando el suelo con rabia, los ojos llenos de desafío. Isabel y Lucía estaban acurrucadas en la esquina de la mesa. Los ojos de la niña brillaban con orgullo, mientras Isabel la abrazaba con fuerza, como si fuera su único sostén. Yo seguía ahí, con el corazón pesado y a la vez aliviado. Pesado porque mi familia, a la que dediqué toda mi vida, estaba a punto de romperse. Aliviado porque la verdad, por fin, había salido a la luz, gracias al valor de Lucía.
mi pequeña pero valiente nieta. Pero yo sabía que la historia no podía terminar allí. Había algo que guardé en silencio durante muchos años, y ahora, en este momento, había llegado la hora de hablar. Me levanté despacio, caminé hacia el centro de la sala y dejé la taza de té frío sobre la mesa con un clac suave, pero suficiente para captar la atención. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, desde Alejandro con el rostro aún tenso, hasta Verónica con los ojos enrojecidos, y también los familiares que intentaban disimular su curiosidad. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mi pecho, trayendo consigo la determinación que había forjado a lo largo de los años. Tengo algo más que nunca le he dicho a nadie, comencé, con una voz serena pero cargada de fuerza, como queriendo grabar cada palabra en la mente de todos. Además de esta casa, la que está a nombre de Alejandro, todavía conservo otro patrimonio. La sala estalló de inmediato con exclamaciones de sorpresa. Verónica dejó de llorar al instante, levantó la cabeza de golpe, los ojos bien abiertos, brillando con una codicia imposible de ocultar. ¿Cómo dice?, preguntó con voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. No la miré. Mis ojos recorrieron cada rostro en la sala, desde los parientes lejanos hasta los más cercanos, hasta detenerse en Isabel y Lucía. Durante los años en los que administré el restaurante, continué, con voz firme pero cortante, logré ahorrar una suma considerable, 30 millones de pesos. En un principio pensaba repartirla entre mis hijos, Alejandro, Isabel y también Verónica. El murmullo volvió a alzarse, esta vez con un tono evidente de burla. La tía Rosa María, que antes asentía junto a Verónica, ahora negaba con la cabeza y susurraba a la persona de al lado. ¿Todavía espera quedarse con una parte? El tío don Javier asintió, la mirada cargada de desprecio hacia Verónica. Vi en sus ojos un destello de esperanza, que enseguida trató de cubrir con un gesto de falsa fragilidad. «Mamá, quiere decir que…», balbuceó, forzando una sonrisa rígida. Pero la interrumpí, con voz firme, sin la menor vacilación. «Pero después de todo lo que he visto, de todo lo que escuché en el video de Lucía, no dejaré ni un centavo a quienes se atrevieron a insultar a mi hija y a dividir esta familia». Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de Verónica, para que sintiera la firmeza en cada palabra. «He decidido, todo ese dinero será únicamente para Alejandro e Isabel. Verónica y Álvaro no recibirán ni una sola moneda». La sala pareció explotar. Desde un rincón de la mesa, donde estaba sentado el tío don Javier, se escuchó un aplauso breve pero contundente. «Justicia pura», dijo con voz entusiasta, los ojos brillando como si acabara de presenciar un acto de verdadera justicia. Los demás familiares asintieron, algunos incluso se pusieron de pie y aplaudieron con fuerza. Isabel, a mi lado, rompió en llanto, pero esta vez no de humillación. Me tomó la mano con fuerza y susurró: «Mamá, gracias». Lucía, mi pequeña nieta, levantó la vista hacia mí, con los ojos brillando de orgullo. «Eres increíble, abuela», dijo con su vocecita infantil pero cargada de emoción. Verónica se desplomó en la silla, con el rostro pálido, como si toda la vida se le hubiera escapado del cuerpo. Abrió la boca, intentando decir algo, pero ni un sonido logró salir. Álvaro, de pie junto a su madre, de pronto gritó, lleno de furia: «Eso no es justo, esta casa también es de mi madre y mía, usted no tiene derecho a hacer eso». Golpeó el suelo con el pie, los ojos encendidos, como si estuviera listo para enfrentarse al mundo entero. Alejandro, que estaba cerca, se acercó de inmediato, apuntando con el dedo al rostro de su hijo, su voz helada: «Esta casa la deciden tu abuela y tu padre. Tú no tienes derecho a gritarle así a los mayores». Luego volteó hacia Verónica, con una mirada llena de decepción. «Y tú, Verónica, pensé que eras una esposa, una madre sensata, pero has convertido a esta familia en una burla. No te voy a perdonar lo que has hecho». Verónica rompió en llanto, pero esta vez no era el habitual teatro de lágrimas. Se cubrió el rostro, sus hombros temblaban, pero ya nadie en la sala sentía compasión. La miré, con una mezcla de rabia y tristeza en el pecho. Verónica había sido mi nuera,
la persona en la que alguna vez confié para darle felicidad a Alejandro. Pero ahora no era más que una sombra de ambición y crueldad. Me giré hacia Isabel y vi que abrazaba fuerte a Lucía, con lágrimas resbalando por su rostro, aunque una débil sonrisa empezaba a asomarse en sus labios. «Mamá», susurró, «yo pensaba que siempre iba a ser una carga, pero ahora siento que puedo empezar de nuevo». Las palabras de Isabel fueron como una brisa fresca, aliviando las heridas que había cargado todos esos días. Lucía, sentada en el regazo de su madre, levantó la cara hacia mí con los ojos brillantes. «Abuelita, ahora mamá ya no va a estar triste, ¿verdad?». Me incliné, le besé la frente y le susurré: «Así es, mi amor. La abuela, tu mamá y tu tío Alejandro, vamos a hacer todo para que tú y tu mamá sean felices». La niña sonrió, una sonrisa clara como la luz del amanecer, y supe que, aunque quedaban muchas dificultades, nuestra familia había encontrado una chispa de esperanza. Cuando los invitados se fueron, la sala quedó en silencio, con solo los suspiros de los que permanecíamos ahí. Alejandro se sentó a mi lado, me tomó la mano, su voz grave pero firme. «Mamá, perdóname por haber dejado que todo llegara tan lejos. Desde ahora, no voy a permitir que nadie vuelva a lastimarte a ti ni a Isabel». Asentí, sintiendo un calor expandirse en mi interior. Alejandro, mi hijo, había madurado más de lo que yo imaginaba y sabía que haría lo que fuera necesario para proteger a su familia. En los días posteriores a la tormenta de la verdad, mi casa fue recuperando la paz que pensé perdida para siempre. Semanas después de aquella fiesta fatídica, el divorcio de Alejandro y Verónica se concretó. Verónica, tras marcharse, no volvió a aparecer ante nosotros y supe que se había mudado a otra ciudad, llevándose sus ambiciones que ya no tenían cabida en esta familia. Álvaro, mi nieto rebelde, fue educado con severidad por Alejandro y por mí. Poco a poco cambió, dejó de lado las palabras hirientes y la mirada arrogante. Lo vi empezar a pedir perdón, a ayudar a Lucía en cosas pequeñas, aunque fuera recogerle un lápiz o compartirle un dulce. Aunque el cambio era lento, yo sabía que, en el fondo, Álvaro seguía siendo un niño, y confiaba en que el tiempo sanaría las heridas que había causado. A mis 67 años, pensé que ya no tenía fuerzas para volver a empezar, pero al ver a Isabel y a Lucía, encontré una nueva energía. Decidí dedicar mi tiempo a ayudar a Isabel a levantarse, no solo porque fuera mi hija, sino porque quería que entendiera que la vida siempre ofrece oportunidades para recomenzar. Empecé a enseñarle a Isabel sobre el comercio, la administración del dinero, todo lo que yo había aprendido en mis años de manejar un restaurante. Al principio estaba torpe y me hacía reír. Una vez, Isabel se equivocó al dar el cambio a un cliente, se sonrojó de vergüenza. Otra vez, escribió mal las cuentas y nos tocó revisarlas hasta medianoche. ¿Y cómo olvidar la primera tanda de pan, cuando Isabel olvidó ajustar el horno y toda la cocina se llenó de humo? Ella se quedó mirando aquellas piezas carbonizadas, con los ojos llorosos. «Mamá, de verdad soy un desastre». Caminé hacia ella, puse mi mano sobre su hombro y sonreí con ternura. «No pasa nada, Isabel. Si te equivocas, lo corriges. En cualquier oficio hay que aprender. Yo también quemé una decena de hornadas antes de poder abrir mi restaurante». Isabel levantó la mirada hacia mí, sus ojos brillando con una pequeña chispa de esperanza. En ese momento supe que estaba lista para seguir adelante. El día de la inauguración de la pequeña pastelería, Isabel y yo estábamos en la cocina desde temprano, el aroma de mantequilla y vainilla llenando todo el lugar. Lucía, mi pequeña nieta, corría de un lado a otro ayudando a limpiar las mesas y colgando con cuidado el cartelito que ella misma había dibujado. Pastelería Lucía. El nombre fue idea de Isabel, para honrar a su hija, la niña que trajo luz a toda la familia en los días más oscuros. Los vecinos y amigos llegaron en gran número para apoyar, y las risas y conversaciones llenaron la entrada de la tienda. Isabel, con su delantal blanco, se sonrojaba de alegría cada vez que un cliente alababa el sabor de los pasteles. Lucía, orgullosa como una pequeña dueña, se acercaba a cada persona con su voz clara. «Estos pasteles los hizo mi mamá. Son deliciosos.
Pruébelos, también hay de chocolate. Yo estaba detrás de la caja, observando en silencio cómo Isabel envolvía los pasteles con dedicación, sus ojos iluminados por una felicidad que hacía mucho no veía. Cada pastel cuidadosamente empaquetado, cada sonrisa que le regalaba a un cliente, era como una confirmación de que estaba recuperando su propio camino. Miré a Lucía, que tomaba una galleta pequeña y la ponía en la mano de un niño del vecindario, para luego volver a sonreírme. En ese instante, sentí mi corazón calentarse, como si todo el dolor de los días pasados se fuera desvaneciendo poco a poco. Alejandro, después del divorcio, se volvió más tranquilo. Pasaba más tiempo con la familia. Ya no había viajes de trabajo interminables ni noches de oficina. Por las tardes solía ayudarme en el jardín trasero, donde los canteros de flores que había plantado de joven empezaban a florecer de nuevo. Regaba cada planta con cuidado, mientras me contaba historias de la oficina, su voz suave pero llena de vida. Una noche, sentados alrededor de una cena sencilla, solo los cuatro, Alejandro miró a Isabel y le dijo: «Hermana, estoy orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que pensaba Isabel». Sonrió, la primera sonrisa sincera que le veía después de tantos meses de oscuridad. «Gracias», susurró, con los ojos brillantes de lágrimas. En una reunión de la empresa, Alejandro conoció por casualidad a Mariana, una contadora dulce y madura. Empezaron a conversar y poco a poco descubrieron afinidades en sus historias cotidianas. Mariana solía visitar la pastelería, trayendo consigo alegría y una calidez que yo percibí desde la primera vez que la vi. Se sentaba conmigo, hablaba de sus propios momentos difíciles y comprendí que no solo era una mujer inteligente, sino que también tenía un corazón sincero. Lucía la adoraba en especial. Solía jalarla hacia una mesa para enseñarle sus dibujos. «Señorita Mariana, ¿cree que este pastel que dibujé parece de verdad?», preguntaba Lucía emocionada. Mariana sonreía, le acariciaba la cabeza y respondía: «Claro que sí, Lucía, eres una artista con mucho talento». Una tarde soleada, me senté detrás del mostrador, observando en silencio la escena frente a mí. Isabel estaba ocupada envolviendo panes para los clientes, con una sonrisa radiante en el rostro. Alejandro, de pie en la puerta de la tienda, sonreía con dulzura mientras escuchaba a Mariana contar una historia. Sus ojos brillaban con una paz que no había visto en él desde su divorcio. Lucía, sentada en una esquina, coloreaba con dedicación, murmurando una canción infantil. Álvaro, aunque aún un poco tímido, también apareció para ayudar a limpiar algunas mesas, y en su mirada ya no quedaba la arrogancia de antes. Solté un suspiro leve, de alivio, como si al fin me hubiera quitado todo el peso del corazón. Pensé en los días que habíamos dejado atrás, en las heridas que nuestra familia tuvo que soportar. Recordé la mirada desesperada de Isabel cuando me llamó pidiendo ayuda, las veces que Lucía aguantó en silencio el maltrato de Álvaro y aquel instante en que Alejandro anunció su divorcio de Verónica. Pero ahora, al contemplar la escena frente a mí, supe que habíamos sobrevivido a la tormenta. No solo salimos adelante, sino que encontramos una nueva vida, un lugar donde el amor y la unión vencieron todo el dolor. Me levanté y salí de la tienda, donde la luz dorada de la tarde cubría todo el barrio. Isabel me miró y sonrió. «Mamá, hoy vendimos muchos panes. Creo que la próxima semana intentaré hacer de fresa». Asentí con orgullo. «Muy bien, hija. Sabía que lo lograrías». Lucía corrió hacia mí, abrazando mis piernas, con su voz clara. «Abuela, nuestra panadería es la número 1, ¿verdad?». Reí fuerte, acariciando su cabeza. «Así es, Lucía. Y tú eres la mejor pequeña dueña de todas». En una tarde cálida, nos sentamos juntos en la pequeña panadería. La risa alegre de Lucía se mezclaba con la voz suave de Isabel y el tono profundo de Alejandro. Los rayos del sol de la tarde entraban por la ventana, bañándonos en un resplandor dorado, como si nos bendijeran con un nuevo comienzo. Cerré los ojos y susurré para mí misma: «Después de la tormenta, esta familia al fin encontró la paz. Y desde ahora ya no tengo que preocuparme por mis hijos». Después de todo lo que vivimos, comprendí algo. En la familia, el silencio frente a la maldad
solo la hace más fuerte. Si no hubiera sido por el valor de Lucía, la verdad habría quedado enterrada y los crueles seguirían pisoteando a los demás. Hay que levantarse a defender lo que es justo, seamos viejos o jóvenes, porque la justicia a veces nace de los corazones que parecen más frágiles. Y, más importante aún, el amor y la unión son la fuerza más grande que ayuda a una familia a superar las tormentas, a mantener la fe y a empezar de nuevo. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.